Quiero invitarle ahora para leer la palabra del Señor y vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, el capítulo número 16, donde vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del versículo 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, de acuerdo al Evangelio de Mateo, después de la gran declaración que Simón hizo en Cesarea de Filipo al reconocer que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, inmediatamente se da este otro acontecimiento donde Pedro esta vez no salió bien parado como fue en la ocasión anterior. Y es que como ellos ya habían llegado a una convicción acerca de quién era Jesús, le habían reconocido como el Cristo, el Hijo de Dios, y esa es la base, como ayer decíamos, el fundamento de la iglesia y la que permite que la iglesia pueda permanecer durante todo el tiempo, porque Jesús dijo que las puertas de la muerte no podrían contra ella. Dado que ya se había llegado a ese nivel y a esa fe, entonces ya lo que Jesús tenía que enseñar ya estaba logrado y solamente venía ahora el hecho pues del cumplimiento de las profecías. Y por ello es que en el versículo 21 se nos dice que desde ese momento, que ya se había llegado a ese reconocimiento, comenzó Jesús a declarar que era necesario ir a Jerusalén, padecer de los ancianos, ser muerto y también resucitar. Jesús hablaba claramente sobre lo que le esperaba, pero no era algo que era como un destino fatal, inevitable, sino que más bien era el camino que él había escogido, porque nadie lo obligó a ir a Jerusalén, sino que él fue. Y estando en Jerusalén también no vemos que Jesús haya hecho algo por suavizar las cosas o impedir problemas, sino que todo lo contrario, lo que vemos en él es un estar removiendo el panal para que finalmente ocurra lo que había sido anunciado, y es que él habría de ser sacrificado. Cuando Pedro oye eso, él considera que esto es algo que les va a golpear muy fuertemente a ellos y que consecuentemente no puede ser. Entonces dice que en el versículo 22 que Pedro toma aparte al Señor, porque no era bien visto que un alumno
enseñara al maestro o darle recomendaciones, pero es lo que Pedro quiere hacer, hacerle una recomendación. Entonces lo separa del grupo y estando solas le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y era porque Pedro tenía un concepto diferente de quién era el Cristo. Recordemos, en el pasaje anterior él le dijo: tú eres el Cristo. Pero en el 20, que lo leíamos ayer, dice que entonces mandó Jesús a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Entonces, ¿por qué no quería Jesús que los discípulos contaran a la gente que él era el Cristo? No es porque no lo fuera, al contrario, porque ya ellos habían llegado a la convicción. Recordemos, esto no te lo reveló ningún ser humano, sino que mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa era la verdad. Pero él dice que no se lo comuniquen a nadie, no porque él tuviera duda acerca de quién era él o cuál era su papel, sino que es porque el israelita en su época tenía una idea diferente acerca de qué era lo que el Cristo tenía que hacer. Como era el descendiente de David, y David había sido quien había librado a Israel en su época de sus enemigos de siglos, como por ejemplo los filisteos, entre otras naciones, ellos creían que entonces el hijo de David, que era el Cristo, tendría que también ser un libertador, sobre todo en las condiciones que ellos vivían en esa época, bajo los romanos, quienes habían hecho de Israel pues solamente una provincia, y una provincia pequeña. Entonces eso no era compatible con que el Cristo ahora esté diciendo que él va a morir. Pero notemos la fe a la que Pedro había llegado, porque no es que Pedro esté revisando las cosas y diciendo: bueno, entonces si él está hablando de morir y que lo van a sepultar y que lo van a maltratar, entonces quizás yo me equivoqué cuando dije que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quizás no es así. Pero eso no lo duda en ningún momento Pedro, que así es. Pero lo que él no ve bien es que Jesús esté dispuesto a ir a la muerte. Entonces lo aparta y le recomienda. Y le dice: ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, eso es inadmisible. No puede ser que te vayan a acontecer las cosas que estás anunciando. En esta recomendación que Pedro le hace a Jesús, también había otros elementos que se mezclaban. El gran amor que Pedro sentía hacia Jesús. Y él no concebía que lo iban a maltratar, como él está anunciando, que lo iban a matar, que sería sepultado. Entonces él no acepta esas cosas, y por eso viene la recomendación y de un corazón sincero es que le dice: no permitas en ninguna manera que esto te vaya a acontecer. Mas cuando Pedro ha dicho esas cosas, entonces Jesús voltea, ve a Pedro y le dice: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces veamos, en primer lugar, Jesús se está refiriendo a Pedro llamándole Satanás. Porque Satanás significa adversario. Jesús no está diciendo que Pedro sea Satanás, pero lo que está diciendo es que en ese momento él se ha convertido en un adversario. Y sin darse cuenta, está siendo utilizado por Satanás. Entonces vea la habilidad de Satanás, vea la manera como
Él puede utilizar los más nobles sentimientos y los más sanos propósitos para lograr sus objetivos de adversar la obra de Dios. Entonces le dice: apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro dijo esas palabras, como hemos dicho, de por medio estaba el entendimiento que él tenía acerca de cómo el Cristo debía ser. Y en segundo lugar, el gran cariño, el gran amor que sentía por Jesús. Pero esos elementos están siendo utilizados por Satanás para decirle a Jesús lo mismo que Satanás en persona le había dicho allá en el desierto durante la tentación. Y era que Jesús podía tener, sin necesidad de ir al Calvario, lo que él finalmente de todas maneras iba a tener. Y le mostró a Satanás todos los reinos de la tierra y le dijo: mira, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Para qué el camino del dolor, del sufrimiento, de ser maltratado, de ser muerto, de ser sepultado? Para que luego tengas todos los reinos de la tierra cuando los puedes tener en este mismo momento si tan solo me adoras postrándote. Entonces, ese ofrecimiento de Satanás esencialmente es lo mismo que Pedro le está diciendo a Jesús cuando le dice: mira, ten compasión de ti y que esto en ninguna manera te vaya a suceder. Realmente uno tiene que tener las cosas muy claras para no caer en una situación de ser utilizado y convertirse en un adversario de la obra de Dios. Un adversario en condiciones que no son de mala voluntad. Porque hay personas que sí quieren hacer daño a la obra y que quieren ver las iglesias destruidas y que quieren ver ministros fracasar y que quieren ver creyentes discutir entre sí. Y Pablo da algún nombre de personas que son así, como Alejandro el Calderero, como Demas, como Hermógenes, que eran personas que le habían causado daños a la iglesia, y por eso que los menciona por nombre, para que la gente estuviera atenta y tuviera cuidado con estas personas. Pero hay otros que no, que tienen nobles intenciones, pero que esas intenciones buenas, sanas diría uno, Satanás puede manipularlas para que esta persona se desvíe del camino. Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo en el caso de Pedro, que su corazón era bueno. Pero nosotros no tenemos que juzgar las cosas en base a nuestros sentimientos. A veces la obra de Dios demanda que tengamos que ir en contra de nuestros sentimientos, que no es porque estén malos, sino porque hay un momento en que pueden entrar en choque con lo que es la voluntad de Dios. Allá en el Antiguo Testamento, cuando David reinaba y su hijo Absalón se levanta en contra de él, David tiene que huir, abandona Jerusalén para que la ciudad no vaya a ser destruida. Pero posteriormente viene la guerra, y cuando los soldados van a salir, David les da instrucciones que tengan compasión de su hijo Absalón. Les digo: vayan, derroten a los que se han levantado, pero por amor a mí respeten la vida a mi hijo Absalón. Y Joab, que era su capitán del ejército, no lo hizo, sino que a propósito mató a Absalón. Y le llega la noticia a David que su hijo ha sido muerto. Y aunque él ha tenido una victoria militar, ha recobrado
el reino. Sin embargo, él comienza a llorar por la pérdida de su hijo. ¿Quién será el padre que no lamentará perder un hijo? Y por eso es que él lloraba y decía: Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío, ¿quién me diera que yo muriese en lugar tuyo? Y el pueblo que venía de regreso de la victoria, ellos venían celebrando, pero cuando venían celebrando llegó la noticia que el rey estaba llorando. Entonces el pueblo dejó de celebrar y dice que comenzaron a entrar en silencio, como que si vinieran avergonzados de que habían sido derrotados cuando en realidad habían ganado. Cuando Joab se entera de eso, entonces va donde David y le dice: mira, ¿qué es eso que tú estás haciendo? Llorando por tu hijo. Entonces significa que si todos nosotros estuviéramos muertos y tu hijo vivo, ahí estarías feliz. Pero mira, estos hombres son los que te acaban de salvar la cabeza. Son los que acaban de recuperar el reino que Dios te prometió. Así que le dice: ahora mismo te vas a lavar la cara, suénate la nariz y vas a salir y vas a saludar al pueblo, porque si no lo haces, dice, te juro que te voy a quitar todo el pueblo y me lo voy a llevar. Y esto va a ser peor que todo lo que Absalón te estaba haciendo. David tiene que hacerlo, porque era real. O sea, Joab era un hombre rudo, era un guerrero, pero lo que le está diciendo es cierto. O sea, Dios lo ha librado y él no tiene por qué estar lamentando. Claro, estaba el elemento que era su hijo, pero ahora él tenía que hacerse fuerte y tenía que salir y tenía que saludar al pueblo y decirles: valientes guerreros, hombres fuertes que ganaron la victoria y me mataron a mi hijo, así que los felicito. O sea, eso es lo que tenía que hacer. Y ahí es donde le digo que los sentimientos, si uno pregunta, ¿es malo que un padre ame a su hijo? Por supuesto que no es malo. O sea, lo contrario sería lo malo. A Dios no le agrada los padres que no aman a sus hijos. Pero ahí está el punto, ¿no? Cuando entra en choque con la voluntad de Dios. A eso es a lo que Jesús se refirió cuando él dijo que aquel que amaba más a su familia que a mí, dijo él, ese no es digno de mí. Él no estaba diciendo que uno tiene que odiar a la familia, no está diciendo eso, sino que él está diciendo que si se llegara a una situación en la cual uno tuviera que optar, y él habló de mujer, de padres, de hijos, de casas, de tierras. Y no es que sea malo que uno tenga familia, que tenga padre, que tenga madre, que tenga hijos, que tenga esposa, que tenga esposo, que tenga tierra, que tenga casa. O sea, nada de eso es malo. Pero lo que él dijo es que uno tenía que estar dispuesto a dejarlo por causa de él, es decir, tenerlo a él por arriba de esas cosas. Es decir, la lealtad a Jesús tiene que ser por arriba de todos esos elementos. Claro, no siempre, hermanos, se van a dar situaciones de ese tipo, y no siempre nos vamos a ver en una situación que tenemos que optar y decidir, pero pueden haber oportunidades en que se den, como el caso de David, como el caso de Abraham con su hijo Ismael, con su hijo Ismael, que un día Sara le dice: mira, echa a esa mujer y a su hijo. Y ese hijo era Ismael, hijo de Abraham. Y Abraham dijo: no, o sea, esta mi señora, así que hoy sí que está brava, ¿no? Porque, o sea, no tiene en cuenta que es mi hijo. Y le pareció la palabra demasiado fuerte porque, bueno, la esclava era esclava y la dueña de la esclava era Sara, y Sara podía hacer lo que quisiera con su esclava, y si ella decía échala, pues había que echarla, pero el hijo era hijo. Entonces, Abraham dijo: no, eso yo no lo puedo hacer.
Entonces Dios intervino y le habló. Y le dijo, mira, Abraham, no pienses que es demasiado fuerte la palabra que Sara te ha dicho. Haz lo que ella dice. Y le dijo Dios, porque herencia él no va a tener. La herencia vendrá por medio del hijo que yo te daré, Isaac. Él es el hijo de la promesa. Entonces Abraham fue obediente y el día siguiente agarró un pedazo de pan, un odre con agua, se lo puso en el hombro. A Agar le dio al niño, que era Ismael, que era un jovencito en esa época, y le dijo, bueno, que le vaya bien, fuera. Y los echaron. O sea, era su propio hijo. Pero la cuestión es que la obra de Dios tenía que estar por arriba de eso. Y ya no se diga con el mismo Isaac, cuando tiene que ofrecerlo. Y Dios le dice, mira, ofréceme a tu hijo, el único, el que tú amas. Ofrécemelo en sacrificio. Según Hebreos, dice que lo que Abraham pensó es, o sea, ¿cómo era que él tenía que ofrecer al hijo por el cual vendría la descendencia? Entonces, si lo mataba, ¿cómo iba a seguir la descendencia? Pero dice que él creyó que Dios era poderoso para resucitarlo de los muertos. Entonces digo, yo lo voy a ofrecer, pero Dios lo va a resucitar y entonces mi descendencia seguirá. Eso es lo que él pensó. Pero Dios tenía otro plan. Y cuando ya está por ofrecer a su hijo, ya puso la leña sobre el altar, ya amarró a su hijo, ya lo puso sobre la leña, ya está por matarlo con el puñal en alto, cuando aparece el ángel del Señor y le dice, mira, detente, porque ya veo que amas más a Dios que a tu mismo hijo. Y entonces hay un sustituto, un carnero, que es el que él termina ofreciendo en sacrificio a Dios. Pero lo que Abraham hizo ahí fue demostrar que él estaba dispuesto a renunciar a los sentimientos más nobles por obediencia a Dios. Pero si yo le dijera, mire, busque otro caso como ese en la Biblia, o sea, ya no hay. Por eso digo, son cosas que se dan muy eventualmente, quizás nunca se van a dar en su vida. Pero el punto es si en nosotros está la disposición de hacerlo. Hay ocasiones en las cuales, por cuestiones sentimentales o de cariño o de aprecio, uno deja de hacer la obra de Dios por apreciar aspectos que lo que se convierte en adversarios de la obra. O sea, ¿cuántos ministros no han habido que han fracasado? Estoy diciendo que cayeron en pecados morales, por ejemplo, pero la gente sigue con ellos. Dice, es que yo sé que ha fallado, que no está bien lo que hizo, pero yo tengo tanto tiempo de conocerlo que yo lo amo y lo voy a seguir apoyando. Entonces está ahora dañando la obra por el cariño que le tiene a esa persona que ha fallado y que no quiere enmendarse. Conozco una iglesia de un muchacho que predica, tiene su cargo en una iglesia y ya va con su tercer matrimonio. Con el primero yo lo casé, o sea, yo conozco a su esposa de verdad, que por cierto llega a la iglesia después de que la dejó por la segunda, después de la segunda la dejó y va con la tercera. Y por ahí me decían que ella anda coqueteando como una cuarta. Pero lo que le quiero decir es, la iglesia de él ha bajado la asistencia, pero sigue siendo bastante asistida, son cientos de personas que llegan ahí. Y o sea, yo no conozco a nadie de esa iglesia, pero hay hermanos que sí, y les preguntan, mire usted, ¿por qué sigue yendo ahí? Si ese es un sinvergüenza, es un pícaro que cambia más de mujer que de vehículo. Le preguntan, y lo que la gente dice es eso. Dice, es que le tenemos aprecio. ¿Y cómo lo vamos a dejar? Sabemos que está mal lo que hace. Dice, sabemos que está peor que un adolescente, pero lo amamos.
Ahí está el punto. ¿Qué más ama uno? La integridad que Dios demanda, la pureza que debe tener el testimonio cristiano, el amor que se tiene a un hombre. Lo cual no es malo, pero el problema es cuando se entra en el conflicto, cuando se choca. Y es esto, o sea, Pedro nada de malo tenía que él amar al Señor. Al contrario, la Biblia dice que el que no ama al Señor Jesús, que ese sea anatema, dice la Escritura. Pero Pedro lo amaba. El problema es que Satanás está utilizando ese amor para dirigir las cosas de una manera diferente, porque Jesús sabía que Pedro le amaba y que lo que le estaba diciendo era basado en el amor. Era una recomendación como amigo, o sea, ten compasión de ti, que no te vaya a pasar esto. Pero Jesús sabía que para eso había llegado y que era una estrategia de Satanás apartarlo de la misión a la cual el Padre lo había enviado. Y por eso es que se voltea a él y le dice: apártate de mí, Satanás. Es decir, se había convertido en un adversario, y le dice la razón: me eres tropiezo. O sea, para el Señor era una tentación que Pedro le dijera: mira, en ninguna manera te vaya a ocurrir esto. Y para él se sentía tentado. Bueno, ¿tendrá razón Pedro? En realidad no habrá otro camino. Recuerda que para Jesús no fue fácil llevar el pecado de todos, ¿no? En el Getsemaní, ahí lo vemos diciéndole: Padre, si es posible. Le dice: todas las cosas son posibles para ti. Entonces, si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba. Lo que le está diciendo ahí: Señor, como para ti todo es posible, tú puedes salvar a la humanidad sin que yo tenga que ser sacrificado. Entonces, que esta copa de dolor pase y que yo no tenga que beberla. Pero al final él decía: pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. ¿Cuál era la voluntad de Jesús? No ser sacrificado, no ir a la cruz, no por los clavos, no porque iba a estar ahí colgado desnudo, cosa que docenas de miles de desdichados habían tenido que sufrir. Jesús no es el único que fue crucificado. Jesús murió rápido. Solamente fueron unas horas de tortura en la cruz y luego, o sea, ¿y para qué iba a seguir sufriendo? Si ya todo lo había logrado. Por eso le dijo: bueno, ya todo está cumplido, ya, Señor, ya hice tu voluntad, ya te cumplí, entonces en tus manos entrego mi espíritu. Y se acabó. Porque los crucificados podían estar 3 días, 4 días, 5 días, hasta 10 días podían estar colgados de la cruz. Y entraban en delirios. Y por eso es que algunos, cuando los iban a crucificar, lo que hacían es que les cortaban la lengua antes de crucificarlos, porque para que no estuvieran hablando locuras en los delirios. Entonces eso perturbaba a la gente, porque hablaban en esos delirios de la muerte, y podían durar, como le digo, hasta 10 días. Y Jesús 3 horas fue lo que estuvo ahí y murió. Por eso es que cuando llega José de Arimatea delante de Pilato y le dice: mira, entrégame el cuerpo de Jesús. ¿El qué? Le dice: que ya se murió. Sí. Y Pilato no le cree: no puede ser, muy poco el tiempo. Y manda a los soldados, dice: vayan a ver si es cierto que ese se murió ya. Y cuando llegan, ven que sí, parece que está muerto, pero probemos, dice un soldado, y pone la lanza, le atraviesa el costado. No hay reacción. Entonces sí está muerto. Entonces vuelven donde Pilato: sí, ya se murió. Qué rápido. Está bien, entonces toma el cuerpo. No era eso lo que Jesús temía. Lo que temía era ser separado del Padre. El ser hecho pecado, como dice la Escritura, que el que era sin pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros, que éramos los verdaderos pecadores, seamos hechos justicia de Dios en Él. Entonces cambiamos. Nosotros le dimos nuestro pecado, Él nos dio su santidad. Entonces, Jesús no quería. Y ahora aparece Pedro diciéndole: no, Señor, en ninguna manera eso te vaya a acontecer. Ten compasión de ti. O sea, si eso es lo que él humanamente quería oír.
Y por eso le dice, mira, ya no me digas nada, apártate, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ¿cuáles eran las cosas de Dios? Que Él fuera el Cordero que quite el pecado del mundo, que Él entregara su vida, se sacrificara. Eso era lo que Dios veía. Esas eran las cosas de Dios. Pero le dice, tú no tienes la mirada en las cosas de Dios, sino que en las cosas de los hombres. ¿Y qué era lo que el hombre quería? Lo que el hombre quería era un Cristo tipo David, cortacabezas. Alguien de quien el mismo Señor dijo que demasiada sangre había derramado. Habla la Biblia en una ocasión que David derrotó a varios pueblos y capturó a docenas de miles prisioneros, y a todos los acostó en fila en la tierra y agarró un cordel, David. Y entonces dijo, bueno, 2 cordeles y media, de allá para acá un cordel, de acá para acá otro cordel. Bueno, a todos estos mátenlos. Ahora otro cordel, estos van a quedar vivos. Y así, 2 cordeles muertos, un cordel vivo. Pero ahí eran personas sobre las cuales estaba decidiendo. Y todos esos que cabían dentro de los 2 cordeles, mátenlos. Ahí mismo los soldados les daban con la espada y ya. Y el que le tocaba el tercer cordel, ese quedaba con vida, para ser esclavo, obviamente. Así querían los hombres a un Cristo, que cortara cabezas. Y muchas veces nosotros llegamos a la misma situación, porque queremos que Dios corte cabezas. ¿Cuántas veces quizás algunos de los que están aquí no se han preguntado, ¿y por qué Dios permite tanta maldad? ¿Y qué quiere usted que haga para que no la permita? ¿Que mate a todos los malos? Ya vio, usted corta cabeza también. Sí, porque es lo que decimos. O usted dice, no, si yo fuera Dios, a todos esos que hacen la guerra, a los violadores, a los asesinos, yo al derecho al infierno ya de una vez. Y el primero que comenzaría matando sería al diablo. Porque es lo que nos preguntamos. O sea, ¿por qué Dios permite la maldad? O la gente que dice, bueno, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar, para qué puso el árbol del conocimiento del bien y del mal? Hoy Dios tiene la culpa. ¿Por qué puso el árbol? Si no lo hubiera puesto, estaríamos todavía en el jardín del Edén. Eso es poner la mira en las cosas de los hombres. Entonces, no es que Dios no vaya a reaccionar ante la maldad. O sea, si ella reaccionó, por eso Él está desarrollando, por eso ella envió a su Hijo. ¿Y qué más prueba queremos que Dios aborrece la maldad? Que Él haya entregado y sacrificado a su Hijo, precisamente para remediar el pecado. Pero como nosotros todo lo queremos ya, todo queremos ya que Él lo termine, que ya no haya más guerras, que ya no haya más niños sufriendo. Y eso es exactamente lo mismo que Dios desea. Lo único que Él tiene otra visión. Dios podía haber escogido el camino corto o el camino largo. El camino corto sería el que a usted le gusta, que mata al diablo y mata a los demonios o los encierra en los infiernos, y luego mata a todos los malos, entre los cuales seguramente se hubiera ido usted también, y establece el reino de Dios. Ya, se acabó la maldad. Ese es el camino corto. Pero está el camino largo, y el camino largo es el que Él escogió. Y es que es un proceso. O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que transcurrir antes que el Hijo de Dios se revelara? O sea, toda la revelación del Antiguo Testamento era en preparación para la aparición del Hijo de Dios. Usted sabe muy bien que entre Malaquías y Mateo hay 400 años. Entonces, vea, hacía ya 400 años que la revelación preparatoria para el Hijo de Dios estaba dada. Y todavía Dios se toma el lujo de esperar 400 años para enviar a su Hijo. Después de más de 1000 años, si contamos de Abraham para acá, ¿no? Que es donde se puede tener más o menos fechas
certera, pero unos 1200, 1400 años antes de Cristo, es que Dios llama a Abraham. O sea, pero antes de eso ya estaba Noé, Enoc, el diluvio, la creación. Y medir ya esos tiempos ya es un poco más complicado. O sea, pero desde que el hombre cae en pecado y que Dios le dice a la mujer que dará a luz con dolor, pero mira, vas a tener un hijo que va a aplastar la cabeza de la serpiente. La serpiente le morderá en el talón, pero él le aplastará la cabeza. Ese era ya el anuncio. Desde ahí Dios comenzó a trabajar. El Cristo ya vino. Entonces, vea, nosotros somos bendecidos porque nacimos ya después de Cristo, cuando ya la revelación ha sido dada plenamente, pero todavía hay muchas más personas que Él quiere salvar. Claro, usted dice que Dios termine con la maldad, ya mucho pecado, mucha maldad, que ya se acabe el pecado. Sí, que se acabe ahora, ¿verdad? En el siglo XXI. Pero si lo mismo hubieran pedido los del siglo III y Dios se los hubiera concedido, usted ni estuviera acá. Ese es el punto, que Dios sabe lo que quiere, los caminos que Él va persiguiendo. Esos planes no pueden ser cambiados. Y por eso es que nuestra mirada tiene que estar en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Los hombres somos los que vamos a la carrera. Los hombres somos los que no entendemos cómo es que el Evangelio funciona. La fórmula del Evangelio es muerte para que haya resurrección. Esas es las cosas de Dios. Pero la cosa del hombre es que no tiene que haber muerte. Todo tiene que ser fiesta, alegría, felicidad, gozo, prosperidad, salud. El creyente no se puede enfermar desde el punto de vista humano. El creyente no puede morir. El creyente no puede pasar necesidades económicas. Eso es poner las cosas en lo que los hombres ven. Eso es lo que los hombres quieren. Eso es lo que los hombres desean. Pero Jesús está enseñando que el camino del Evangelio es otro y Él es el primero. Dice, miren, la salvación, la redención del mundo, de la naturaleza y de la humanidad se va a dar por medio de la muerte y la resurrección. Y yo soy el primero. Así que vamos a Jerusalén. Allí yo seré entregado en manos de los fariseos, de las autoridades. Ellos van a hacer conmigo lo que quieran. Me van a despreciar, me van a escupir, me van a azotar, me van a matar, me van a sepultar. Pero al tercer día resucitaré. Ahí está poniendo claro el camino. Por eso es que a continuación les dice en el 24, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere ser creyente, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, es un camino de negación, es un camino de tomar la cruz. No es el camino de la felicidad, no es el camino que muchos predicadores presentan cuando dicen, mira, ven a Jesús y Él te va a resolver los problemas. Si estás enfermo te va a sanar, si no tienes trabajo te va a dar uno, si no tienes casa te va a dar una como nunca tuviste antes, si se te fue tu esposa te va a dar una novia más linda. Y total de que todo lo hace Dios. Entonces, Dios está al servicio del hombre. O sea, ya se cambió la cosa. O sea, porque nosotros somos los que tenemos que servir a Dios. Pero cuando uno ve desde esa perspectiva, Dios está a mi servicio. Dios tiene que hacer lo que yo le pida. Si me duele la pierna, Él me tiene que curar. Si me duele la cabeza, Él me tiene que sanar. Si me quedo sin trabajo, Él es mi seguro. Él tiene que ver cómo hace para sacarme adelante. En todo es Él. Las cosas no pueden salir mal. Esas son las personas que se enojan cuando Dios no les concede lo que quieren. Y no es que lo que quieran sea malo. Algunos sí, ¿verdad? Son codiciosos y lo que quieren son locuras. Pero hay gente que está pidiendo cosas muy legítimas. Hay gente que lo que está pidiendo es quizás que su mamá está enferma y dice, Señor, ten misericordia de mi mamá, esta viejita que te ha servido por 40 años.
pero pon tu mano sobre ella, sánala. Y resulta que no, Dios no la sana. Conozco un hermano joven que se casó y con su esposa pues tuvieron 2 hijos, y de repente la diagnostican con cáncer a ella, un cáncer de seno, y comienzan a tratarla y a dar quimioterapias, y todo eso sale adelante. Ellos agradecen a Dios, pero vuelve a aparecer, y entonces vuelven a tratarla y comienza el cáncer a hacer metástasis, se le va para el cerebro y comienza a tener tumores, y la operan creo que como en 3 ocasiones, y siempre el cáncer volvía a aparecer y volvía a aparecer. Entonces llegó un momento, bueno, pero ellos, bueno, la hermana fue una hermana fantástica, o sea, una integridad, una mujer de integridad, muy joven ella, pero de mucha integridad. Con total seguridad tenían ellos que Dios la iba a sanar. Y a sus hijos les decían, no, esto ya va a pasar, ya tu mamá va a estar bien. Ella misma les decía, hijos, ustedes sigan estudiando, yo voy a estar bien. Pero llega un momento en que comienza a deteriorarse y las cosas van mal. Y hay un momento que el hermano entiende, no, ella no va a sobrevivir. No le decía a ella porque ella tenía una convicción absoluta que iba a ser sanada, pero él sabía que no. Y entonces ella fue cada vez poniéndose peor. Y probaban con médicos y con las cosas más modernas que la ciencia ha podido descubrir en cuanto a eso, y nada, no había resultados. Entonces, llegó un momento en que el hermano me dice, yo ya no le pedí al Señor que la sanara, me dice, sino que yo lo único que le pedí es que le diera a mi esposa una muerte digna, me dijo. Y yo no sé, me dice, si la muerte puede ser digna, pero yo lo que pedía al decirle que tuviera una muerte digna, me dice, es que ella tuviera una muerte que fuera tranquila. Y ¿sabe qué? No fue así, sino que, bueno, llegó un momento en que la hermana ya no se podía ni levantar, él tenía que levantarla, la llevaba al baño, la tenía que bañar, la tenía que peinar, la tenía que vestir. Llegó un momento en que se quedó ciega, ya no podía ver. Y luego así fue, apagándose poco a poco. Ya no podía comer, ya no podía tragar. Tuvieron que comenzar a alimentar por tubos. Y ahí estaba el hermano inyectándole con jeringas directamente al estómago lo que ella tenía que comer. Y así fue hasta que falleció. Él tomaba a sus hijos y se los llevaba, porque no quería que su esposa oyera. Y se me llevaba por él y decía, miren hijos, su mamá se va a ir. Entonces, hablen con ella, platiquen con ella, porque el Señor se la va a llevar. Entonces, él comenzó a preparar a sus hijos y así fue. La hermana falleció. Entonces, eso, hermanos, si uno pregunta, ¿es una petición legítima? Claro que es legítima. Cuando él pedía, Señor, sánala, es una petición legítima. Y luego cuando él decía, Señor, dale una muerte digna, era una petición humana. O sea, que a cualquiera de nosotros, hermanos, como hombres, y que tuviéramos ese control, ¿no? Y alguien viene y me dice, mire, está bien, yo acepto que mi esposa se va a morir, pero permítame que ella muera con dignidad. Nosotros se lo concederíamos. Nosotros dijimos, sí, claro, este hombre ha sufrido tanto. Ellos, si mal no recuerdo, estuvieron casados como 14 años. Y de esos 9, ella estuvo enferma de cáncer. Y esa fue la vida matrimonial de ellos. Se casaron muy jóvenes. O sea, yo el hermano lo conozco desde que era soltero, desde que era un jovencito. Entonces, ¿cómo uno va a negar? O como un hermano que perdió a su hijo, estaba pequeño, y él lo oró y se metía en ayunos. Y a veces yo le llamaba por teléfono y la esposa me decía, mire, él está encerrado en el cuarto, está orando. Entonces, bueno, ahí lo llamo después y lo volví a llamar y todavía está orando. Bueno, finalmente el hijo falleció.
Fuimos al funeral y después él me decía, yo no entiendo, me dice. Porque él me decía estas palabras: si yo veo un perro, me dice, que está sufriendo, yo trato de hacer algo por el pobre animal, me dice. Y aquí no era un perro, era mi hijo, dice. Y Dios no hizo nada. Pero lo que ocurre es que lo que está detrás de eso es el pensamiento que Dios tiene que hacerlo. O sea, porque para eso está Él. O sea, pero yo le pregunto, ¿y a dónde está el pasaje donde Dios le ha prometido a usted inmunidad absoluta? Donde dice que usted nunca se va a enfermar, que nunca le va a faltar dinero, que va a tener un seguro de trabajo. ¿Dónde está eso? O sea, Dios a nadie le ha prometido tal cosa. Lo que Él dice es esto: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme cada día. Y eso de negarse muchas veces significa no negarse al pecado como a veces lo entendemos. O sea, eso está por sentado, pero a veces es negarnos a cosas que son totalmente legítimas. Ahí tiene a Pablo. Él mismo decía: ¿acaso no tengo yo derecho, como Pedro y los demás apóstoles, a llevar una hermana conmigo por mujer? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos ese derecho? Claro que tenía el derecho, pero nunca se casó. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Porque es malo? No, de ninguna manera. ¿Porque él iba a pecar? No. O como él preguntaba, ¿porque no tengo derecho? Sí tenía derecho. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque así servía mejor. En 1 Corintios 7 él lo dice: el que se casa vela de cómo agradar a su mujer. El soltero se preocupa de cómo agradar al Señor. Yo no quiero estar en preocupaciones. O sea, mis energías, mi vida, que él sabía que era limitada, como la de todos nosotros es limitada. Yo no quiero gastarla, sino para agradar al Señor. El que se casa y ama a la mujer, al amar a la mujer y atender a la mujer, está haciendo la voluntad de Dios también. Pero Pablo lo que quería era una entrega total, y es lo que hizo. Eso es negarse a sí mismo, negarse un derecho, negarse algo que no es malo. Sobre todo, hermanos, en el concepto de la época, de la familia, del matrimonio, de los hijos, que era lo más apreciado. Es que la peor desgracia que podía haber era que alguien muriera sin tener hijos. Es lo que en una época le pasó a Absalón. Y entonces Absalón dijo: bueno, yo me voy a morir y no voy a tener hijos. Te mandó a hacer una columna y le puso su nombre, porque cuando yo me muera, esta columna va a quedar de recuerdo de que yo existí. Ya después tuvo hijos. Pero ese era el valor del matrimonio y de la paternidad en esta época, y Pablo renuncia a eso. Eso es lo que Jesús dijo. Entonces, ¿por qué tiene que ser así? O sea, ¿por qué Dios no puede hacer las cosas diferentes? ¿Por qué, si el humano se complace del perro, por qué Dios no puede compadecerse de un niño que está muriendo? O sea, no es que no se compadezca, Él ya se compadeció, y por eso Él ya está haciendo las acciones. Lo que pasa es que nosotros lo vemos diferente. Nosotros queremos que ya, y que lo resuelva, y conmigo. O sea, porque este hermano, del cual le cuento, después que perdió a su hijo, después que su hijo fue sepultado y todo, él ya no volvió a encerrarse en cuartos, a orar y a llorar. Porque todos los días mueren niños, pero él oraba por el de él. Entonces, si así fuera, hermano, uno quisiera que Dios salvara a todos los niños de todo el mundo. Y Dios también lo quiere. Pero lo que ocurre es que este problema no lo comenzó Él, lo comenzamos nosotros. O sea, Él no es el que tortura niños, el que mata niños, el que mete niños al ejército. Es el hombre el que lo hace. Entonces, somos nosotros los malvados. Pero Dios está obrando, va siguiendo sus planes, pero todo en su tiempo, todo en su momento. Y ahí es donde
tenemos que aprender la lección. Si no, nos vamos a convertir en adversarios de la obra, porque si nosotros creemos que Dios está a nuestro servicio, nos vamos a volver en Satanás para Él. O sea, en el sentido que vamos a comenzar a adversarlo y vamos a comenzar a decir, no, si mire, eso es mentira, Dios no responde a la oración, no pierda su tiempo si ni le va a oír. Entonces comenzamos allí sí, mire, a ser adversarios, aunque sea por los sentimientos más puros, más nobles. O decimos, Señor, esto sí deberías hacerlo porque si no vas a quedar mal. Pero Él nunca va a quedar mal. O sea, nuestras expectativas humanas, nuestra visión humana, el tener las cosas en las cosas de los hombres, es la que nos hace no entender los designios de Dios. Pero Él es Dios, Él no se va a equivocar. Y la Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Entonces, si lo amamos a Él, esa es una promesa. Tal vez en el momento presente, y no tenemos obligación de entender por qué, pero tal vez lo vamos a saber después, o quizás se va a terminar esta vida, y hasta que estemos en su presencia vamos a entender cosas que aquí nunca entendimos. Pero cuando ya veamos toda la perspectiva, toda la historia, entonces sabremos por qué Dios fue permitiendo cada dolor, cada espina del camino. Es igual que el padre que lleva a su hijo al dentista. El niño no quiere ir y dice, mi papá no me quiere porque me lleva a que me torture ese hombre con el taladro. O sea, pero el padre tiene una visión más allá. Está viendo la salud de su hijo. Claro, el padre sabe, y el padre no quisiera que fuera doloroso. O sea, o una cirugía. Nadie quiere que su hijo pase por una cirugía, pero ¿y si no hay opción? Si uno lo deja pasar, probablemente pierda la vida o se agrave o tenga muchos más dolores o sean las cosas más complicadas. Te dice, no, mejor ya. Mejor démosle ya. Y el niño puede decir, no, pero que mi papá no me quiere porque entonces me lleva a que me metan un cuchillo y me van a cortar. Pero está viendo más allá, así es Dios. Entonces Él ve más elementos que lo que nosotros vemos, pero lo que sí es cierto es que al final todo terminará, ya sabemos el final de la historia, y es que todo terminará en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y vamos a alabar sus designios y todo aquello por lo cual tuvimos que pasar. Entonces, esa era la comprensión que le faltaba a Pedro ahora. Y claro, para Pedro fue una sorpresa que el Señor le dijera, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, si con la mejor intención Él se lo estaba diciendo, y Jesús le dice, mira, me estás haciendo tropezar, Satanás. Se había convertido en un adversario. Entonces, por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser tan cuidadosos y pesar bien las cosas, reflexionarlas. A veces los padres por amor les dan a su hijo dinero y lo que hacen con ese dinero es que van a comprar drogas. Entonces dice, pero si es mi hijo. Pero yo siempre recuerdo las palabras que Dios le dijo al sacerdote Elí acerca de sus hijos mal portados. Dios lo que le dijo fue, mira, tú no les has estorbado el mal a ellos. O sea, eso es todo lo que Dios le pedía a Elí como padre. Él no iba a poder evitar o obligar a sus hijos a que fueran diferentes, pero por lo menos estorbarles, hermano, por lo menos ponérselas difícil. Entonces, igual uno no les puede cambiar el corazón a los hijos, solo los padres lo pueden hacer, pero por lo menos hay que hacérselas difíciles, que les cueste. O sea, hacer humanamente todo lo posible y no facilitarles, porque hay gente que facilita, bueno, es que es mi hija, yo la entiendo, yo soy su madre, tengo que apoyarla en todo, y a veces le está apoyando en algo negativo.
Le está apoyando en algo que no es lo mejor para su hija. Pero como se les ablanda el corazón, terminan hundiéndolas. Eso es lo que pasó con Pedro. Menos mal que Jesús no le hizo caso. Es que si le hacen caso se pierde él y nos perdemos todos nosotros. Era un verdadero Satanás que no quería que estuviera a la base de nuestra salvación. Entonces que Dios nos ayude, hermanos, y que aprendamos y tengamos presente que el camino del Evangelio es un camino de negación, de cruz y de muerte. Pero como Jesús lo dijo, resucitaré. Después de la muerte viene la vida, y la vida ya indestructible. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos las gracias por esta reflexión que hemos tenido en tu palabra, y a través de ella nos damos cuenta que tú, Señor, siempre tienes cuidado de cada uno de nosotros, y nosotros somos los que muchas veces no entendemos tus planes y tus caminos. Pero ahora tú nos dices que si queremos ser tus discípulos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte cada día. Te pido, Padre, por cada hermano y hermana, para que tú, Señor, les guíes y que podamos tener la valentía de ver las cosas como tú las ves. Que aun cuando humanamente nosotros quisiéramos que las cosas fueran de manera diferente, pero en ti, Señor, encontramos que tienes planes, maneras en las cuales tú habrás de manifestarte. Ayúdanos a comprenderlo y ayúdanos a entender que las cosas no siempre serán lo que nosotros deseamos, sino que hemos de enfrentar luchas y conflictos